A principios de mayo de 2026, el Ejecutivo español, a través de la ministra de Sanidad doña Mónica García, autorizaban el desvío del crucero de bandera holandesa MV Ondius infectado por el hantavirus Andes, al puerto de Granadilla, isla de Tenerife, Canarias, desde Praia Cabo Verde, tras la negativa de las autoridades caboverdianas a permitirle la entrada a sus puertos, ante lo cual, la OMS procedió a solicitarle formalmente a España la recepción de dicho barco, lo cual, iteremos, sería aceptado por el Ejecutivo español, escogiéndose, de manera unilateral, por razones esgrimidas de la proximidad de las Islas Canarias a Cabo Verde, lugar donde se encontraba anclado, salvo error, desde hacía 4 días, dicho navío. El crucero MV Ondius afectado por el denominado hantavirus de los Andes. Todo ello se produciría, presuntamente, según el señor Clavijo, presidente del Ejecutivo canario, sin que las autoridades españolas le facilitaran toda la información demandada, reiteradamente, por dicho Ejecutivo a fin de un mejor y más exacto control de los protocolos de seguridad sanitaria a seguir. Conforme a las palabras del señor Clavijo, podemos considerar que el gobierno español y su ministra de Sanidad han mostrado una falta de respeto o desconsideración frente a los representantes del pueblo canario. Atendiendo a los hechos narrados, podríamos definir tal comportamiento más propio de sistemas colonialistas de manual que de una relación democrática respetuosa con sus territorios autonómicos. Por todo ello, y por más que se quiera argumentar lo contrario, los hechos resultan evidentes e incontrovertibles. Por consiguiente, llegados a este punto, resulta pertinente plantear la siguiente cuestión. En el caso del crucero holandés Ondius, el trato dispensado a Canarias hubiera sido el mismo de ¿tratarse de Cataluña? La respuesta no admite dudas. Asimismo, por más que se arguya que estaba justificado en aras de la salvaguarda de los derechos humanitarios de las 147 personas, pasajeros y tripulantes, que se encontraban a bordo de dicha nave, en cuyo caso, lo sensato habría sido sopesar el mal menor, es decir, el de los 147 afectados frente a los derechos humanos de más de 58.700 habitantes de Granadilla de Abona, conforme datos del Instituto Nacional de Estadística 2025. Por otra parte, lo coherente hubiese sido tratar en las aguas caboverdianas en las cuales se encontraba anclada la nave, especialmente, teniendo en consideración que dicho crucero estuvo anclado durante, salvo error, 4 días, y habiéndose podido practicar las pruebas primarias en el propio barco. Otro dato a considerar, según el parecer de la mayoría de expertos, las cuarentenas, en general, por razones de seguridad sanitaria, se han de llevar a cabo in situ, a fin de evitar, con dicha medida, la propagación de la enfermedad epidémica que se trate. En este caso el virus de los Andes, que si bien es de menor riesgo de propagación, si lo es de gravedad extrema, pues los casos de mortandad, según los expertos, se cuantifican entre un 30 o 40%. Por consiguiente, en aras de la seguridad, creemos, lo más idóneo hubiese sido, insistimos, realizar los análisis previos y la cuarentena en el propio barco. Asimismo, la OMS y el gobierno holandés, junto a las autoridades sanitarias europeas, en todo caso, tendrían que haber desplazado, inmediatamente, hasta Cabo Verde un barco hospital, equipado al efecto, con los medios materiales y humanos requeridos, para tratar a todos los viajeros, realizándoseles las pruebas pertinentes a fin de detectar los casos de contagiados asintomáticos y o sanos. Estos últimos, una vez confirmado su estado de no infectados, podrían habérseles embarcado, directamente, a bordo de los aviones fletados al efecto en el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde a sus respectivos países de origen. En otro orden de cosas, en relación al jocoso tema de las ratas, cualquiera que conozca algo de navegación marítima y de roedores, sabe que estos últimos son nadadores innatos instintivamente, con independencia del tipo de laucha que se trate. Afirmar lo contrario es desconocer las habilidades de estos mamíferos, pues, más que nos pese, todos los roedores, por instinto, son excelentes nadadores. Por otra parte, el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS en su apéndice 1, listado de estados partes, podemos ver que tanto Cabo Verde, como Marruecos y Sudáfrica, al igual que España, forman parte del acuerdo con la OMS. Resumiendo, desde un punto de vista político el operativo ha adolecido de la transparencia y el control riguroso exigido. Baste ver las imágenes ofrecidas por los diferentes y diversos medios de comunicación, percibiéndose, a simple vista, los errores o defectos respecto al cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria exigidos para tratar epidemias de tales características. Por consiguiente, entendemos, todo ha sido, cuanto menos poco claro, desafortunado y extremadamente extraño. Especialmente, recordando lo que pensaba doña Mónica García, en octubre de 2014, respecto a los 2 misioneros españoles infectados por ébola en Sierra Leona que tuvieron que ser trasladados hasta Madrid para ser tratados médicamente.
Finalmente, fallecería Manuel, uno de los dos misioneros. Posteriormente, se produciría el primer caso de ébola en España, tras el contagio de Teresa, auxiliar de enfermería, la cual resultaría, afortunadamente, sana y salva. Sin embargo, en 2026 la ministra ha expresado lo contrario respecto a su opinión de 2014, es decir, donde dije digo Diego. Todo lo narrado se ha realizado con la sana intención de generar una crítica constructiva. Evidentemente, cada cual tendrá su particular opinión al respecto. Sin más, gracias por su atención.